Álvarez y Casa, como cada semana tenemos a miembros del equipo de Soto Felmuro, entonces si ya está presente aquí, pues le pedimos que se incorpore porque ella también nos va a hacer su análisis sobre las elecciones. Julia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Manuel, qué gusto. Muchas gracias por la invitación aquí andamos. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué te parece si hacemos el análisis, el postmortem de lo que viste en las elecciones? Ya hemos hablado de toda clase de cosas, estadísticas, clasismo, racismo en esta supuesta división de la Ciudad de México. ¿Tú cómo lo viste? Pues mira, para empezar diciendo que es interesante que tú acabes de abordar el tema del aparente fraude electoral que hubo en ciertas votaciones. Es una línea hipotética que yo no voy a tomar, pero me gusta que tú lo hayas dicho porque sin duda también es importante de tomar en cuenta y es pues muy llamativo las cifras que estás dando, ¿no? Evidentemente es para quien sea es muy sospechoso que haya en esos niveles de participación, aunque sin duda hubieron niveles de participación muy altos. Pero bueno, nada más lo dejo como un paréntesis porque yo no lo voy a abordar ahorita, pero me parece importante que tú ya lo hayas hecho como parte del contexto. Sí, de Yo, hecho, también lo hicieron personas con, perdón, Julia, sí, es que ya también lo hicieron personas como Epigmenio Ibarra, sí, es muy importante decirlo. sí lo han tomado compañeros y compañeras, y yo lo único que haría, ya para darte los minutos que tienes, es que personajes que sabemos que son confiables y que le saben a la estadística, o por ejemplo Mario Campa, si tienen tiempo, pues se lancen a ver estas presuntas irregularidades, y es que se confirman, sería lo único que puedo decir al respecto. Sí, por Disculpa, Julio. supuesto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, entonces, digamos, dando la importancia que tiene ese tema, yo sumaría otras líneas hipotéticas sobre lo que pasó. Primero, para la audiencia, decirles, pues lamento mi chilangocentrismo, pero sí me voy a centrar un poco bueno, más bien totalmente en el análisis de las elecciones vividas el domingo pasado en la Ciudad de México. Entonces, bueno, yo primero lo que planteo el fenómeno, lo que sucedió el domingo en la Ciudad de México no se puede entender sin una visión multifactorial, es decir, no solo hubo un factor o una cuestión que afectó en los resultados electorales que vivimos el domingo pasado. Entonces yo aquí lo que intento, digamos, como esbozar es una serie de hipótesis que, bueno, ya han sido pues fuertemente dialogadas, discutidas, analizadas todos estos días, y yo creo que ya la mayor parte, digamos, de los analistas medianamente serios sostienen, ¿no? Entonces, primero, lo que vemos cruzando los mapas de participación del electorado versus resultados electorales es que hubo una gran participación del electorado para hacer unas elecciones intermedias. Como todos sabemos, en las elecciones intermedias el nivel de participación baja muchísimo y lo que vimos ahora en la Ciudad de México fue un inusitado participación ciudadana. Entonces, eso cruzado con las secciones donde ganaron digamos, la oposición, el PAN, el Va por México, la alianza, pues condujo a estos resultados que vimos, ¿no? Entonces hubo una fuerte participación combinado con una participación conservadora. Eso explica un poco la razón por las cuales vivimos los resultados que vivimos. Eso por un lado. Después, y eso cruzado con aquellas secciones, colonias, etcétera, donde normalmente ganaba Morena, no hubo una participación igual. Es decir, cuando tú haces, y lo vivimos, por ejemplo, que me tocó estar muy de cerca en Coyoacán, cuando empezaron a llegar los resultados de las casillas donde ya sabíamos que Morena iba a perder, la diferencia entre Morena y la oposición en esas casillas versus las otras casillas donde ganaba Morena, no había forma de compensar. O sea, era mucho más, digamos, la distancia en las casillas donde ganaba la oposición a las casillas donde ganaba Morena. Eso por un lado. Después, por otro lado, bueno, el famoso voto de castigo, que ya se ha hablado mucho. Yo sostengo que primero digamos, para el movimiento, que yo soy, como todos ustedes saben, simpatizante, yo creo que no sirve de nada como llenarnos de paleros que simplemente digan lo que queremos escuchar. Yo creo que lo que sirve es como hacer un ejercicio de pausa, de reflexión y de plantearnos pues el rumbo del 2024, pero no solo eso, la consulta, la revocación, tal, ¿no? Entonces, yo sostengo también que hubo un voto de castigo muy fuerte de la clase media, media alta, que estaba un poco subestimado.
Y además sostengo que esto está cruzado no con la gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Como todos sabemos, los niveles de popularidad y de aceptación de la gestión de Claudia Sheinbaum en la ciudad eran muy altos, incluso rayando el 70% de aprobación previo a la tragedia de la línea 12. Con la línea 12, naturalmente, su gestión bajó un poco en puntaje, pero nunca, siempre alrededor del 50% de aceptación. Entonces, esto es interesante porque la gente no votó pensando en la gestión de Claudia Sheinbaum. La gente votó pensando en el voto de castigo a Morena, al partido, y Andrés Manuel. Entonces, también sostenemos como otra hipótesis, pues digamos, esta mística que siempre ha habido en la Ciudad de México como ese bastión obradorista del país con el presidente, pues digamos que se ha ido diluyendo un poco, ¿no? Razones, pues hay muchas. Yo creo que también es un análisis multifactorial. Yo creo que la narrativa del discurso del presidente, y esto lo digo como un ejercicio de autocrítica, aunque en la campaña sin duda fue lo que hizo que millones de mexicanos saliéramos a votar por él, yo creo que no ha ayudado en los últimos 3 años de su gobierno. Ha tenido una narrativa que ha, digamos, medianamente por una razón u otra golpeado a la clase media baja incluso. O sea, no estoy hablando de la gran oligarquía que sabemos que nunca va a votar por Andrés Manuel ni nunca votó por él. Pero sí ha habido una narrativa combinado con, que es otro de los factores que afectó en la Ciudad de México, con unos medios de comunicación masiva, pues que ya los conocemos, que interpretan a su antojo lo que dice el presidente, ¿no? Entonces, en realidad somos muy pocos los que vemos la mañanera y muchos los que interpretan con mala leche lo que el presidente quiso decir. Eso por un lado, y por otro lado, también un voto que ya lo decía Andrés Manuel ayer en la mañanera también, que es muy interesante, un voto casualmente o curiosamente de una clase media que uno pensaría que está medianamente más informado, que tiene más fuentes de acceso a información verídica, etcétera. Sin embargo, resulta que es una clase muy manipulada, ¿no? Entonces, que salió a votar con un voto de miedo, que salió a votar bajo el engaño de tal vez sea la única vez que podamos votar, hay que tumbar a la dictadura, todo el tema de los contrapesos, etcétera, etcétera. Y es un poco impactante que esta clase digamos, esta clase social que se autoadscribe como una clase informada, como una clase que tiende a hacer un razonamiento con base en argumentos lógicos, pues haya salido a votar motivados por ese miedo, ¿no? Y también otro fenómeno que, digamos, para una democracia es muy saludable, que desde que llegó Andrés Manuel a la presidencia ha habido un fenómeno de politización en personas y en clases sociales donde la gente normalmente no participaba de la vida pública. Todos tenemos a nuestro tío panista, que antes de Andrés Manuel la verdad es que ni se interesaba, no tenía ni idea de las secretarías ni de lo que hacían. Eventualmente salían a votar cada 6 años por un presidente medianamente ideologizados, pero realmente no había este fervor de participación en la vida pública. Entonces esto también explica la razón por la cual pues salieron a votar por montones, que eso fue lo que pasó. Donde ganaba el PAN, salieron a votar por muchísimos y finalmente pues se expresa en este nivel de participación y en este nivel de contraste, ¿no? Digamos, de participación. Y por otro lado, también interesante decir que no fue un tema de candidatos ni de campañas. Yo creo que habían, como todos, digamos, es un fenómeno que no exime a la Ciudad de México, habían candidatos excelentes, candidatos buenos, candidatos regulares, pero incluso con aquellas diputaciones locales, federales, alcaldías, donde habían excelentes candidatos con excelentes campañas, hay varios ejemplos donde no se alcanzó a ganar. Entonces también es un fenómeno interesante porque la gente no votó por los candidatos. Y esto, en comparación, si uno se pone a analizar el nivel de participación y votación que tuvieron algunos candidatos versus el nivel de conocimiento que tenían, uno no se explica, ¿no? Como por ejemplo la Cuauhtémoc, finalmente esta señora que hace 2 meses no teníamos ni idea de quién era, Sandra Cuevas, por cierto, muy cercana a Mariana Gómez del Campo, que es un peligro para la sociedad, ganó una alcaldía que es el corazón, digamos, de la Ciudad de México, con un nivel de conocimiento muy pobre. Entonces uno no se explica cómo esta persona que realmente no era nadie, tuvo un nivel de votación tan alto.
que finalmente le quita la alcaldía a Dolores Padierna, que además es una mujer con un nivel de conocimiento muy alto, etcétera, con un nivel de trabajo, etcétera, más allá de si nos gusta o no su candidatura, ¿no? Yo lo que quiero explicar es este fenómeno, digamos. Entonces, esto abona la hipótesis de cómo la gente salió a votar, no importaba si se trataba de Chuchito, de Juan, de Menganito Pérez, sino que la gente salió a votar simplemente por la fórmula que fuera de Morena. Y esto es sumado a que las secciones electorales, colonias, alcaldías, donde ganaba Morena, no hubo ahí me estoy atrasando un poco con la primera hipótesis que planteé, pero se me olvidó decirlo, es que no hubo este fervor de votación que hubo con la oposición, ¿no? Y bueno, por último, decir, pues obviamente la línea 12 del metro afectó, aunque hay que decirlo, Claudia Sheinbaum ha hecho un manejo de esta tragedia excepcional, o sea, la verdad es que lo ha tratado con un humanismo, con una profesionalidad, no deja de ser obviamente lamentable y las pérdidas humanas no hay cómo repararlas, pero la verdad es que ha sido tratado como ninguna otra situación. Ya quisiera yo ver a Mancera cómo hubiera tratado esta catástrofe, así como lo hizo con el sismo. Entonces uno también se pone a pensar cómo las gestiones locales realmente no impactan tanto o no impactaron mucho en esta elección en la decisión que la gente tomó por la votación de ciertos candidatos. Y por último, el último fenómeno al cual me quisiera abordar ahora, porque además ya sé que estamos cerrando, es el tema de la bolita. Se juntaron PRI, PAN, PRD, se juntaron y nos hicieron un montón. Morena hubiera ganado Tlalpan, hubiera ganado la Magdalena Contreras, hubiera ganado la Cuauhtémoc, si no hubiera habido este conjunto de estos tres partidos de oposición que nos hicieron un montón, que como decía un señor en una campaña donde estuve, decía, esa bolita es para robar. En efecto, también creo que hubo un fenómeno de subestimación de estos tres partidos y pues cuando se juntan uno creería que el PRI ya no tiene votos, pero bueno, pues unos que otros votitos sí tiene, y si juntas PRI, PAN, PRD, pues pasa esto, ¿no? Pero aún así es increíble el nivel de votación que tuvo Morena, casi todos los candidatos llegaron a su expectativa de voto, y pues nada, cuando uno hace cuentas y lo contabiliza con la suma que hacen estos tres partidos, pues bueno, sucede esto. Y ya para finalizar, porque sé que ya estamos sobre el tiempo, me gustaría así decir a la audiencia cómo, algo que sí me gusta decirlo, es cómo se rompió el mito de la dictadura. O sea, dime tú, Manuel, en qué país, o sea, racionalmente, en qué país donde realmente hubiera existido una dictadura, se hubieran permitido los resultados electorales que se aceptaron y no hubo ni una sola reclamación, etcétera, en la Ciudad de México. Dime tú, ¿en qué país? Entonces, me gusta que se rompa ese mito porque siento que, se sabe que la clase media está llena de prejuicios, de mentiras, de mentiras repetidas 1000 veces que se convierten en verdad. Me gusta esto y también reconocerme. Hay una sensación de cruda moral, incluso la gente que se le va a votar por el voto de castigo por el PAN, es muy duro ver a la ciudad con un retroceso, siendo el bastión de la izquierda en el país, con un retroceso conservador como lo estamos viendo, y sí también hay un fenómeno ahora postelectoral, digamos, de cruda, de arrepentimiento, ¿no? Y entonces uno también se pone a pensar, pues ahí está tu voto de castigo y ahí están los resultados, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Julia. Nos quedaron algunos temas en el tintero, pero ya habrá tiempo de tocarlos. ¿Dónde te podemos seguir en tus redes sociales ya para despedirnos? Sí, escribí un texto justo antier sobre esto, por si lo quieren leer en El Soberano. Estoy en @jualicra en Twitter y bueno, sobre todo ahí es donde más nos podemos leer. Muchísimas gracias, Manuel, muy interesante tema. Perfecto. Y bueno, pues Julia Álvarez y Casa, nuestra compañera analista, y pues nos despedimos. La